El mundo entero se arrodilla ante un símbolo. No ante una divinidad ni ante una ley cósmica, sino ante una forma forjada por manos humanas y revestida de valor imaginario, el dinero. Sobre este símbolo ilusorio se construyen imperios y se destruyen naciones, por él se comercia la dignidad, se doblega la voluntad y se prostituye el alma. El dinero, más que un objeto de intercambio, se ha convertido en un egregor vivo, un ente alimentado por el deseo colectivo, una fuerza invisible que rige la conducta de millones sin que ellos lo perciban como una entidad en sí misma. Y sin embargo, pocos comprenden que tras la máscara del oro late un principio oculto, una ley espiritual que, una vez comprendida, convierte al adepto en maestro de su destino y no en esclavo de la ilusión. Desde los días de la Atlántida hasta las cámaras ocultas de Egipto, desde las tablas esmeralda del hermetismo hasta los salones silenciosos de la teosofía, los sabios siempre han enseñado que el dinero no es un fin, sino un reflejo. No representa el valor real, sino el grado de alineación del ser con la corriente universal del suministro divino. Todo lo que existe en el mundo visible es manifestación de lo invisible. Todo lo que fluye en el plano físico es consecuencia de vibraciones que primero se gestaron en los planos superiores. Así también, la riqueza externa es proyección de un estado interno, un eco, no una fuente. Este libro no ha sido escrito para enseñar a multiplicar monedas, ni para instruir en las artes de la codicia espiritualizada. No es una fórmula de atracción egoica, ni una colección de frases para repetir con los labios mientras el corazón vibra en carencia. No. Esta obra es un acto de revelación. Una guía iniciática para aquellos que han comenzado a sospechar que la pobreza no es solo un fenómeno económico, sino una sombra del alma, y que la abundancia verdadera no puede ser acumulada en arcas, sino encarnada en la conciencia. Muchos han temido hablar del dinero dentro de los círculos espirituales, como si se tratase de un veneno incompatible con la pureza del sendero. Pero este silencio ha sido causa de ignorancia. Porque el dinero no es impuro en sí mismo. Es el uso que se le da, la intención que lo mueve, el ego que lo idolatra lo que lo convierte en una trampa. Y también, en manos del sabio, puede ser una llave. Una herramienta de luz. Un canal por el cual lo divino se manifiesta en la obra humana. Los maestros nunca despreciaron el oro, pero jamás lo sirvieron. Comprendieron su vibración y la trascendieron. Supieron que quien domina la ley del dar y del recibir, quien comprende la circulación de la energía universal, se convierte en cauce por el que fluye el suministro sin esfuerzo. Porque la verdadera riqueza no se retiene, se comparte, se invoca, se entrega al mundo como un río que nunca cesa. Este libro es un mapa. Un grimorio vivo para el alma que anhela liberarse del yugo de la escasez sin caer en la seducción del materialismo. Cada capítulo es una llave, cada palabra una vibración destinada a abrir los centros internos de percepción, donde el dinero ya no es una meta, sino un símbolo transparente, un puente entre la voluntad humana y la providencia cósmica. Aquí hablaremos del karma que encadena y del pensamiento que libera, del egregor del dinero y del ser que lo trasciende, de pactos invisibles y de voluntades dormidas, de templos sutiles y de guardianes del suministro espiritual. Este no será un libro cómodo, ni complaciente, ni fácil. Pero sí será verdadero. Y a quien lo lea con el corazón encendido por la búsqueda, se le revelará no solo cómo atraer el oro del mundo, sino cómo recordar que el verdadero oro siempre ha estado dentro. Porque tú no viniste a este mundo para mendigar del universo. Viniste a recordar que tú mismo eres la fuente. Y ahora, que se abra el portal. Comenzamos. Dinero esotérico, ocultismo de la riqueza. Por Elena Blavatsky. Publicado por Audiolibros Hispanos. Hemos notado que más del 90% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo, y la ilusión del valor, el dinero como máscara del deseo. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha otorgado valor a objetos que no poseen más virtud que la que su mente proyecta sobre ellos. Piedras, metales,
pergaminos marcados con símbolos, monedas acuñadas, papel impreso con el sello de reinos o gobiernos, y ahora, pulsos digitales que se mueven entre cifras invisibles, todo eso ha sido considerado riqueza. ¿Pero qué es en verdad el dinero? ¿Dónde reside su poder real, si no en la conciencia que lo codicia, lo teme o lo adora? Esta es la gran ilusión, el teatro donde la humanidad ha actuado sus tragedias más profundas, creer que el valor habita en la forma y no en el alma que la sostiene. El dinero, como todas las creaciones del pensamiento colectivo, es un símbolo. No es el alimento, sino la imagen del alimento, no es la vida, sino el reflejo de aquello que sostiene la vida. Fue creado para facilitar el intercambio, para reemplazar el trueque con una medida común. Pero esa medida se transformó en fetiche y el símbolo se convirtió en ídolo. Desde ese instante, comenzó la decadencia espiritual de las civilizaciones, cuando el símbolo fue confundido con la realidad, cuando el contenedor fue adorado más que su contenido. Las antiguas sabidurías sabían que el verdadero valor no podía ser robado, vendido ni acumulado. El oro de los alquimistas no era el mineral terrestre, sino el espíritu purificado por el fuego de la conciencia. Y sin embargo, los hombres comenzaron a perderse en el laberinto de la materia, creyendo que lo visible era más real que lo invisible, y que lo tangible tenía más poder que lo eterno. Así nació la ilusión del valor externo, una ilusión tan poderosa que incluso las almas que buscan la verdad a menudo se ven arrastradas por ella. ¿No es acaso extraño que el mundo entero gire en torno a un constructo mental, a una convención sin sustancia propia? Un trozo de papel solo adquiere poder cuando millones de mentes lo creen poderoso. Un número en una pantalla solo se convierte en riqueza cuando las voluntades lo aceptan como tal. El dinero, por sí mismo, no puede alimentar, vestir, proteger ni curar. Es el puente, no la sustancia. Pero los hombres han olvidado la diferencia entre medio y fin. En esa confusión yace su esclavitud. Todo deseo que no nace del alma es una cadena. El dinero, como máscara del deseo, refleja lo que cada alma aún no ha resuelto en su interior. Para algunos, representa seguridad, porque temen al vacío. Para otros, representa poder, porque sienten que no valen por sí mismos. Para otros más, representa amor, porque han aprendido a comprar afecto en lugar de cultivarlo. Así, cada moneda se convierte en espejo del estado interior de quien la posee o la anhela. El dinero nunca miente. Siempre revela con precisión quirúrgica las heridas internas de aquellos que lo rodean. Las civilizaciones que adoraron al dinero como fin último degeneraron en ruina moral. Babilonia, Roma, Cartago, todas cayeron por haber confundido la abundancia verdadera con el acopio insaciable. Donde no hay alma, el oro se convierte en veneno. Donde no hay conciencia, la riqueza se transforma en carga. Y sin embargo, no hay pecado en el dinero. La culpa no reside en el símbolo, sino en la ignorancia de quien lo venera sin comprenderlo. El adepto que se aproxima al dinero con conciencia despierta no lo rechaza ni lo persigue. Lo observa como lo que es, una forma mutable, una máscara del deseo humano. Aprende a no temerlo, porque sabe que el dinero no tiene voluntad propia. Aprende a no idolatrarlo, porque sabe que no puede otorgarle aquello que ya habita en su propio espíritu. Y entonces, desde ese lugar de claridad, comienza a utilizarlo como lo hacen los sabios, como energía canalizada, como herramienta para manifestar el bien, como expresión externa de una abundancia que ya es interna. Porque el dinero responde al estado del alma. No llega por casualidad ni por capricho del destino. Fluye hacia aquellos que vibran en la frecuencia de la suficiencia, no hacia quienes lo buscan desde la ansiedad o el vacío. La abundancia no es cuestión de acumulación, sino de alineación. Cuando el ser está alineado con su propósito más elevado, el universo entero conspira para proveerle lo necesario. Entonces el dinero deja de ser un objetivo y se convierte en consecuencia. En los planos sutiles, el dinero no existe. Pero sí existe la energía del suministro, la corriente inagotable que sostiene la vida en todos los mundos. Aquellos que sintonizan con esa corriente descubren que no necesitan perseguir el oro, porque el oro fluye hacia ellos como respuesta natural a su vibración.
el mundo externo no hace más que reflejar lo que ya ha sido decretado en lo interno. Esta es la ley, el deseo puro, nacido del alma iluminada, atrae el sustento sin esfuerzo. Pero, ¿qué ocurre con los que persiguen el dinero sin haber purificado su deseo? Caen, inevitablemente, en el ciclo de la carencia, aun si poseen grandes fortunas. Porque la ilusión del valor externo nunca sacia. Siempre exige más. Nunca se detiene. Es un abismo que engulle todo lo que se le ofrece, sin devolver paz. El millonario que no ha descubierto su riqueza interior sigue siendo pobre. El mendigo que ha hallado su conexión con la fuente es, en esencia, más rico que cualquier rey. Por ello, el primer paso en el sendero de la abundancia verdadera no es ganar, invertir, multiplicar. Es ver. Ver a través de la ilusión. Desenmascarar al dinero como proyección del deseo y luego preguntarse, ¿qué es lo que realmente deseo? ¿Seguridad, poder, amor, libertad? Y, una vez reconocido, buscar ese valor en el interior antes de esperar que lo externo lo refleje. Porque todo lo que se manifiesta fuera es reflejo de lo que ya ha sido establecido en el trono del corazón. El adepto que domina este principio ya no es esclavo del dinero. Ha roto el hechizo. Puede tenerlo o no, poseerlo o entregarlo, multiplicarlo o destruirlo, y en todos los casos sigue siendo libre. Porque ha comprendido que el verdadero valor jamás estuvo en las cosas, sino en el alma que las contempla. Y desde esa libertad, comienza a atraer el suministro del universo como quien respira sin esfuerzo, como quien vive sin temor. La ilusión del valor ha caído. Y en su lugar, comienza a emerger la verdad eterna. Tú no necesitas buscar el oro, porque tú eres el oro. Solo has de recordarlo. Y ese recuerdo es el comienzo de toda abundancia real. Capítulo 2. El arquetipo del oro, de los dioses a los hombres. Desde las primeras pulsaciones del pensamiento humano, el oro ha ejercido un poder magnético sobre la conciencia colectiva. No por su brillo, ni por su rareza, ni por su maleabilidad, sino por lo que representa en los planos invisibles del alma. El oro no es solo un metal, es un símbolo, una llave arquetípica que encarna la perfección, la inmortalidad, la esencia solar de lo divino manifestado. En cada cultura antigua, el oro no era posesión de los hombres, sino atributo de los dioses. Era el aliento de los cielos hecho forma, la luz condensada en materia, el vestigio visible de un mundo superior que alguna vez habitó la tierra. Antes de que existieran los bancos y los mercados, los pueblos sabían que el oro no debía ser poseído, sino venerado. En Egipto, era considerado la carne de Ra, el sol divinizado. Los sarcófagos de los faraones no estaban revestidos de oro por vanidad, sino porque creían que ese metal sagrado facilitaba el tránsito del alma hacia los planos superiores. Los incas lo llamaban el sudor del sol, y jamás lo utilizaron como moneda. En la tradición védica, el oro estaba consagrado a Surya, y se ofrecía en rituales no para adquirir riqueza, sino para conectar con la energía del cosmos. En las civilizaciones mesopotámicas, las estatuas de los dioses eran fundidas en oro, no porque éste fuera valioso para el comercio, sino porque su vibración correspondía con las esferas celestes. Estas culturas sabían lo que el mundo moderno ha olvidado, que el oro posee una carga energética única. Emite una frecuencia que, en los planos sutiles, vibra en armonía con la conciencia superior. El oro no se corrompe, no se oxida, no se degrada con el tiempo. Su naturaleza inmutable lo convierte en reflejo de la eternidad. Por eso, se lo asoció desde siempre con la inmortalidad, con la verdad que no cambia, con la llama que no se apaga. Pero con la caída de las edades, cuando la humanidad comenzó a descender del espíritu a la materia, del símbolo al objeto, del alma al ego, el oro dejó de ser un espejo del sol divino para convertirse en instrumento de poder mundano. Lo que antes era puente hacia lo sagrado se transformó en cadena. Así nació el culto al oro, no como arquetipo, sino como fetiche. Se olvidó su origen celeste y se convirtió en mercancía. Los hombres ya no veían en él una promesa de ascensión, sino una herramienta de dominación. Y entonces comenzó la fiebre, la guerra, el saqueo,
el sacrificio en su nombre. Pero el oro, aún degradado por las manos humanas, no ha perdido su vibración original. Sigue siendo símbolo del centro solar del alma, del punto de conciencia pura que brilla en lo más profundo del ser. Por eso, incluso hoy, cuando un ser humano contempla el oro, siente en su interior un estremecimiento, una atracción ancestral. No es codicia lo que lo mueve en su raíz más honda, sino el recuerdo inconsciente de una verdad perdida. El oro le habla al alma de su propia naturaleza luminosa, de su origen eterno, de su poder creativo dormido. Los sabios herméticos lo sabían. En sus tratados, no hablaban del oro físico, sino del oro de los sabios, la conciencia transmutada, el espíritu purificado, el ser iluminado. Para ellos, el oro era la metáfora suprema del resultado de la gran obra, la conversión del plomo de la ignorancia en el oro de la sabiduría. Esta alquimia interna no podía lograrse con hornos ni crisoles, sino con la voluntad, la devoción, la comprensión de las leyes universales. El verdadero alquimista no era aquel que producía oro con azufre y mercurio, sino quien dominaba el arte de encender el fuego en su propia alma y mantenerlo sin extinguirse. Así también, el verdadero adepto de los misterios no busca el oro para acumularlo, sino para contemplarse en él. Porque el oro revela. Muestra el estado interior de quien lo posee. En manos del necio, engendra corrupción. En manos del sabio, se vuelve medicina, bendición, armonía. Es un espejo que no miente, aquello que el alma proyecta sobre él se amplifica. Por eso, muchos que han ganado fortunas rápidamente han sido destruidos por ellas, mientras que otros, en su silencio y pureza, han recibido lo necesario sin pedirlo. Desde los dioses hasta los hombres, el oro ha descendido en significado. Pero en el corazón del iniciado, aún brilla su arquetipo. Aquel que contempla el oro con ojos despiertos no ve riqueza, sino símbolo. Y ese símbolo le habla, le recuerda que él mismo es una chispa del sol primordial, que su esencia es dorada, que su destino no es mendigar migajas de un mundo corrupto, sino despertar al tesoro que habita en su interior. En el mundo por venir, cuando la humanidad recupere su memoria sagrada, el oro volverá a ocupar su lugar. No será moneda, sino reliquia. No será banco, sino templo. No será codiciado, sino comprendido. Porque sólo cuando el hombre vuelva a ver el oro con ojos del alma, cesará su esclavitud ante él. Y entonces, como en los tiempos antiguos, el oro será devuelto a los altares, y su presencia volverá a ser signo de lo eterno manifestado en la forma. Ese es el propósito oculto del oro, recordarnos lo que somos cuando olvidamos quienes creemos ser. Capítulo 3. El egregor del dinero, forma pensamiento y poder colectivo. Antes de que una sola moneda haya sido acuñada, antes de que un billete haya sido impreso, incluso antes de que se pronuncie la palabra dinero, ya existe algo más profundo, más antiguo, más poderoso. Una entidad invisible, alimentada durante milenios por la mente colectiva de la humanidad. A esta entidad se le conoce en las ciencias ocultas como egregor, y el egregor del dinero es, sin lugar a dudas, uno de los más vastos, complejos y dominantes que han sido jamás invocados por la humanidad inconsciente. Este egregor no es un demonio en el sentido vulgar, ni un ángel en el sentido piadoso, sino una forma pensamiento colosal, construida por la suma de deseos, miedos, ambiciones y creencias que generaciones enteras han proyectado sobre el concepto de riqueza. Un egregor nace cuando un pensamiento es sostenido de manera intensa y colectiva. Cuando multitudes vibran en la misma frecuencia emocional, cuando millones de mentes alimentan una misma imagen con sus anhelos y temores, esa imagen cobra vida en los planos sutiles. No es una metáfora, es una entidad real en el plano astral, nutrida por la atención psíquica que se le otorga. Así ha nacido el egregor del dinero, gestado durante siglos por el deseo humano de poseer, por la angustia de la escasez, por la idolatría de la riqueza y por la desesperación del control. Esta entidad no es maligna por naturaleza. No posee voluntad propia, pero actúa conforme a la programación que la humanidad le ha impreso. Y como la mayoría de los pensamientos colectivos han nacido desde la ignorancia, desde el apego y desde la ilusión de separación, el egregor del dinero se ha vuelto un amo insaciable.
un titán de energía psíquica que exige veneración constante. Se manifiesta en las estructuras de poder, en los sistemas financieros, en los contratos invisibles que obligan al hombre moderno a cambiar su tiempo, su energía e incluso su alma por una promesa de seguridad futura. El adepto que desea comprender la verdadera naturaleza del dinero debe comenzar por observar esta entidad sin miedo, sin juicio, pero con lucidez. Debe saber que cada vez que teme no tener suficiente, cada vez que se siente indigno de prosperar, cada vez que desprecia la riqueza o la idolatra, está alimentando al egregor. Toda emoción proyectada sobre el dinero, ya sea de rechazo o de adoración, lo fortalece. Porque este egregor no distingue entre amor y odio, entre deseo y culpa, se nutre de intensidad psíquica, de atención sostenida, de compulsión emocional. Aquel que odia el dinero por considerarlo corrupto está tan encadenado al egregor como aquel que lo venera por creerlo su salvador. Ambos están bajo su influencia, porque ninguno lo ha trascendido. Solo quien lo mira como lo que es, una construcción mental cargada de poder colectivo, puede empezar a desprogramarse y a caminar hacia la libertad. Porque el dinero, sin el egregor, es solo energía en movimiento, un símbolo vacío que puede ser reprogramado por la conciencia despierta. Los grandes maestros jamás cayeron bajo la dominación del egregor del dinero, no porque lo rechazaran, sino porque lo veían con claridad. Sabían que podía ser utilizado como herramienta, pero jamás como vía. Sabían que era posible invocar su energía sin someterse a su tiranía. Lo que el iniciado hace es desactivar el poder del egregor sobre su campo psíquico. No teme la escasez ni desea la opulencia. Reconoce la ley del equilibrio y se alinea con la fuente del suministro divino, que no necesita intermediarios. La mayoría de las decisiones que los seres humanos toman respecto al dinero no son verdaderamente libres. Están influenciadas por este ente astral que susurra en sus pensamientos, que provoca ansiedad cuando disminuye el flujo, que genera euforia cuando aumenta, que refuerza el miedo a perder, a no tener, a no ser. Y mientras no se reconozca esta presencia, el hombre sigue creyendo que su relación con el dinero es una cuestión lógica, práctica o moral, cuando en realidad está inmerso en un campo vibratorio colectivo que manipula sus percepciones. Las religiones han hablado del Dios de este mundo como un poder ilusorio que desvía al alma de su origen. Ese Dios no es más que el egregor, revestido de autoridad, gobernando las estructuras visibles del planeta a través del consenso inconsciente. Está presente en las bolsas de valores, en los bancos centrales, en los discursos económicos y en la educación financiera superficial que enseña a acumular sin comprender. Está en la obsesión por ganar dinero, como si el dinero fuera una entidad con voluntad, como si se tratase de una criatura que necesita ser conquistada, seducida, temida o adorada. Romper con esta ilusión requiere de una revolución interna. El adepto debe retirar su energía psíquica del egregor, debe dejar de alimentarlo con pensamientos de carencia, de competencia, de comparación. No puede seguir atado los rituales modernos de sacrificio por dinero, que no son distintos a los antiguos altares de sangre donde se ofrecían vidas humanas al ídolo dorado. Debe recuperar su soberanía, reconocer que el dinero fluye hacia donde se dirige la conciencia pura, y no hacia donde se implora desde el miedo. Cuando el egregor deja de recibir alimento psíquico de un individuo, pierde su influencia sobre él. Entonces ocurre algo extraordinario, el dinero comienza a fluir como consecuencia natural del estado interno, no como meta, no como objeto de deseo, sino como manifestación externa de una fuente interna que nunca se agota. El egregor ya no puede manipular a quien ha despertado. Pero esto no ocurre de un día para otro. Es un trabajo continuo, una vigilancia de los pensamientos, una purificación de las emociones asociadas al dinero. Implica recordar, a cada instante, que lo que uno siente hacia el dinero no es una verdad universal, sino una programación heredada, colectiva, insertada desde generaciones de ignorancia. Implica reescribir el vínculo, transformar el dinero en lo que fue en su origen sagrado, un símbolo, un puente, un eco del oro interior que brilla en el alma consciente. Así, el adepto deja de ser esclavo del egregor y se convierte en señor de su propia economía interna. No teme al mercado ni a la pérdida,
no se exalta con la ganancia ni se deprime con el vacío. Porque ha comprendido que la abundancia no se crea desde el deseo, sino desde la conexión con la totalidad. Y esa conexión no puede ser manipulada por ningún egregor, por grande que sea. El mundo seguirá adorando al ídolo, pero tú, iniciado, ya no le entregarás tu energía. Porque has visto lo que hay detrás del velo, y no puedes volver a dormir. El egregor aún ronda, pero tú ya no le perteneces. Y en ese instante, comienza a nacer en ti la verdadera riqueza. Capítulo 4. La riqueza interior, la fuente invisible del verdadero suministro. Mucho antes de que existieran monedas, mucho antes de que el hombre fijara su mirada en el oro o depositara su fe en cifras fluctuantes, ya existía una ley silenciosa que regía el flujo del suministro. Esa ley no provenía de ningún banco ni se inscribía en tratados de comercio, sino que habitaba en el corazón mismo del universo. El verdadero suministro nunca ha sido externo. Siempre ha emanado desde el interior, desde un manantial sagrado que brota en lo más profundo del alma consciente. Todo lo demás, bienes, recursos, posesiones, dinero, no son sino reflejos temporales, sombras proyectadas por la vibración de ese centro oculto que el sabio aprende a despertar y gobernar. La ilusión más grande de la humanidad ha sido creer que la riqueza proviene del mundo, que depende de las circunstancias, de los contactos, de la suerte o del mérito personal. Pero todo esto no es más que envoltorio. Lo que realmente determina el flujo de abundancia en la vida de un ser es su conexión con la fuente invisible, esa dimensión del ser que no se ve, que no se toca, pero que moldea la materia como un alfarero invisible. Todo suministro es en realidad energía organizada por la conciencia. Y cuando la conciencia está alineada con la totalidad, lo externo responde como un espejo obediente. El hombre común mendiga al universo lo que ya lleva dentro. Pide desde el miedo, trabaja desde la carencia, acumula desde la desconfianza. Cree que si no lucha, no tendrá. Que si no se esfuerza hasta el agotamiento, no es digno de recibir. Que si no gana, pierde. Vive dentro de un juego ilusorio de polaridades que lo mantiene esclavo del egregor colectivo de la escasez. Pero el iniciado ha comprendido una verdad más elevada. El universo no da por esfuerzo, da por vibración. Y la vibración más poderosa es la de quien ha despertado su riqueza interior. Esa riqueza no puede ser medida en lingotes ni en propiedades. No puede ser contada ni auditada. No reside en lo que se posee, sino en lo que se emana. Es un estado del alma que irradia certeza, plenitud, paz. Allí donde el ser vibra en unidad con el uno, allí donde ha cesado la ansiedad por obtener y ha nacido la confianza en que todo ya es, allí comienza el verdadero suministro. Porque el universo no responde a la súplica, sino al reconocimiento. El que reconoce su abundancia interior, atrae la manifestación externa sin necesidad de perseguirla. Los antiguos sabios no vivían en la pobreza, aunque renunciaran a la opulencia. Caminaban con poco, pero jamás les faltaba lo necesario. Su suministro era perfecto, porque estaba sincronizado con la ley cósmica. Comprendían que la riqueza no es acumulación, sino flujo, y que todo aquello que se retiene desde el miedo se convierte en estancamiento. La riqueza real no es estanca, es como el río, nace, fluye, se comparte, retorna. Y cuanto más libre es el canal, más poderoso el flujo. Por eso, el alma que ha recordado su conexión con la fuente no necesita guardar con avidez, entrega, confía, multiplica, transforma. Pero el acceso a esa fuente interna no se logra con técnicas, ni con afirmaciones vacías, ni con fórmulas mágicas vendidas por mercaderes de la espiritualidad. Se accede por reconocimiento silencioso, por autoobservación, por alineación con el principio mayor. Cuando el yo inferior se rinde ante el yo soy, cuando cesa el ruido del ego que exige, se abre un canal invisible por donde comienza a fluir la provisión perfecta. Y esa provisión no siempre adopta la forma esperada, pero siempre trae lo necesario para el crecimiento del alma. La abundancia que nace desde la fuente interior no está sujeta a crisis económicas ni a mercados inestables. Es invulnerable a la inflación, a la devaluación, al temor colectivo.
porque no depende del mundo. Es anterior a él. Es como el sol, puede ser ocultado por las nubes, pero nunca deja de brillar. El iniciado que ha conectado con esa fuente ya no mide su valor por lo que posee, sino por lo que emana. Y lo que emana, vibración pura, coherente, elevada, se traduce inevitablemente en forma, en sustancia, en materia organizada al servicio del espíritu. El secreto está en vivir desde la suficiencia interior, no desde la carencia aprendida. Desde pequeños, fuimos programados para creer que no hay suficiente, que debemos competir, sobresalir, conquistar. Que si uno gana, otro pierde. Pero esa es la economía del ego, no del alma. En la economía del espíritu, todos pueden recibir porque la fuente es infinita. El problema no es la escasez real, sino la desconexión del canal interno. Cuando ese canal se activa, lo externo se ordena como por arte divino. Por eso, el trabajo del verdadero alquimista financiero no es esforzarse más, sino recordar más profundamente quién es. No es hacer más, sino ser más. Ser canal limpio, sin obstrucción emocional, sin resentimiento, sin miedo a perder. Porque solo quien no teme perder puede realmente recibir. Y solo quien ha vaciado el vaso de sus creencias limitantes puede ser llenado con el vino de la provisión cósmica. Ningún banco puede garantizar el suministro eterno. Ninguna inversión ofrece lo que ofrece el contacto real con el centro del ser. El tesoro no está en la tierra, sino en el corazón que ha sido despojado del deseo de poseer. Y cuando ese corazón despierta, el universo entero se convierte en su servidor. Así, la verdadera riqueza comienza en el momento exacto en que uno deja de buscar afuera lo que solo puede ser hallado adentro. La fuente no está lejos. No está en templos ni en montañas sagradas. Está aquí, ahora, en el espacio silencioso entre un pensamiento y otro, esperando ser reconocida. Y cuando lo es, cuando el alma dice en voz clara y serena, yo soy la fuente del suministro eterno, las puertas invisibles se abren, y lo que parecía milagro se convierte en vida cotidiana. Porque la riqueza interior, una vez encendida, no puede ser extinguida jamás. Capítulo V. Karma y riqueza, la ley oculta que rige la prosperidad. Nada que el ser humano experimente es fortuito. Cada circunstancia, cada encuentro, cada posesión o ausencia, cada éxito o ruina, es el resultado de causas sembradas en algún punto del tiempo invisible. Así como una semilla contenida en el suelo germina cuando las condiciones son propicias, así también las experiencias externas del alma se manifiestan cuando la vibración, el momento y la lección convergen. Esto que los antiguos sabios conocieron como karma, no es castigo ni premio, sino equilibrio dinámico de energía, una ley perfecta e impersonal que regula la danza de todas las cosas. Y si todo en el universo visible responde al karma, la riqueza no es la excepción. La prosperidad o la pobreza que se experimenta en una vida no es producto del azar, ni simple consecuencia del esfuerzo, ni mera injusticia social como algunos proclaman. Es, en su raíz más profunda, manifestación exacta de una configuración kármica, tejida por pensamientos, acciones, emociones y creencias sostenidas a lo largo de múltiples encarnaciones. Lo que se posee hoy es eco de lo que se dio, se negó, se malgastó o se consagró en el ayer. Muchos creen que la riqueza es un derecho natural. Otros que es un privilegio inmerecido. Y hay quienes la ven como una condena. Pero la verdad es que la riqueza, cuando aparece en la vida de un ser, siempre llega por resonancia vibratoria, y esa vibración es el resultado acumulado de vidas enteras de relación con la materia, con el poder, con el servicio, con el desapego o con el apego. Aquel que en otra vida supo administrar con sabiduría, que usó el oro para aliviar el sufrimiento de otros, que no se dejó corromper por la posesión, se encuentra en esta vida con las puertas abiertas para recibir sin esfuerzo excesivo. Por el contrario, quien abusó del poder económico, quien destruyó en vez de construir, quien usó el dinero para esclavizar o dividir, enfrenta ahora las consecuencias de su desvío. Pero no todo karma financiero es resultado de errores éticos. Hay almas elevadas que, por elección consciente antes de encarnar, deciden nacer en contextos de escasez no como castigo, sino como entrenamiento.
para desarrollar compasión, para no olvidar la humildad, para activar memorias dormidas. Y también hay quienes nacen rodeados de riqueza no por virtud, sino para enfrentar la prueba de no corromperse con ella. Porque el dinero es una energía neutra, pero su presencia amplifica el estado real del alma. En manos del sabio es bendición. En manos del necio es perdición. Y cada alma recibe aquello que su camino necesita para elevarse o purificarse. El karma no se equivoca. No da a quien no debe ni niega a quien merece. Pero su lenguaje no es el del juicio humano, sino el del alma. Por eso, muchos que parecen ricos desde afuera viven atormentados por miedos, inseguridades, prisiones invisibles. Porque su riqueza externa es solo una fachada. Internamente, la energía kármica que cargan es de escasez, de deuda, de desarmonía. Y hay quienes no tienen más que lo justo, pero cada moneda que poseen vibra con paz, con claridad, con gratitud. Ellos son los verdaderamente ricos. Quien desea transformar su economía no debe comenzar por cambiar su trabajo, su estrategia ni su esfuerzo. Debe comenzar por purificar su campo kármico. Esto se logra, primero, por el reconocimiento profundo de que toda escasez es un mensaje. No una condena, sino una lección. El dinero no llega porque se pide, sino porque se permite. Y para permitirlo, debe haber resonancia. Esa resonancia se construye con pensamientos nobles, con actos de generosidad desinteresada, con desapego genuino, con gratitud por lo que se tiene y, sobre todo, con responsabilidad energética sobre cada elección. El karma se mueve con extrema precisión. Si das desde el sacrificio, generas deuda emocional. Si das desde la superioridad, creas desequilibrio. Si das con resentimiento, lo que entregas regresa como resistencia. Pero si das con conciencia, desde la alegría de compartir sin esperar retorno, entonces el universo responde con abundancia multiplicada. Porque la ley del dar y del recibir no se activa con acciones externas, sino con intención pura. La energía detrás del acto es lo que crea el karma, no el acto en sí. Muchos buscan rituales para atraer dinero, decretos para abrir caminos, fórmulas mágicas para manifestar abundancia. Pero mientras el campo kármico no esté limpio, mientras existan juicios internos hacia la riqueza, hacia los ricos, hacia uno mismo, el flujo estará bloqueado. Porque no se puede atraer lo que se condena, ni retener lo que se teme, ni expandir lo que se obtiene con culpa. Todo lo que vibra en desarmonía será expulsado tarde o temprano por el propio campo energético del alma. Por eso, el verdadero camino hacia la riqueza comienza en el perdón kármico. Perdonarse por los errores pasados. Liberar a otros de nuestras proyecciones. Romper los pactos invisibles con la escasez que se firmaron desde el miedo, desde el sufrimiento o desde votos espirituales mal comprendidos. Muchos llevan en sus campos votos de pobreza heredados de vidas monásticas, donde se creyó que lo material era impuro. Otros han jurado nunca volver a ser poderosos porque temieron repetir abusos de otras existencias. Esos pactos deben ser revelados y disueltos. Porque hoy, en este tiempo de transición planetaria, el alma ya no necesita sufrir para aprender. La riqueza no es enemiga del espíritu. Solo se convierte en obstáculo cuando es perseguida desde el ego. Pero cuando nace desde el alma, cuando fluye como consecuencia de un servicio verdadero, de una entrega auténtica, de una conexión profunda con la fuente, entonces se convierte en bendición kármica, en regalo del universo, en testimonio viviente de que el alma ha recordado su naturaleza creadora. Todo puede ser transformado. Incluso el karma más denso. Porque el karma no es sentencia eterna, sino oportunidad. Cada acto consciente, cada pensamiento elevado, cada emoción purificada, reescribe el destino. La pobreza puede ser una etapa, pero no es la esencia. Y la riqueza, cuando se ancla en el espíritu, se vuelve herramienta de luz. Así, quien quiera prosperar debe mirar hacia adentro. No preguntarse cómo consigo más, sino qué energía estoy sosteniendo.
no buscar afuera culpables ni salvadores, sino asumir que la ley que rige su vida ha sido escrita por su propia alma. Y en ese reconocimiento comienza la liberación. Porque el karma es maestro. Y la riqueza, cuando llega a un alma despierta, no es solo un regalo, es un reconocimiento. Capítulo B. El imán mental, cómo atrae el pensamiento purificado. El universo no responde a súplicas desesperadas, ni a esfuerzos mecánicos desprovistos de alineación interior. No escucha las palabras vacías que se repiten como mantras sin alma, ni se conmueve por la necesidad emocional que emana desde el apego o el miedo. El universo, en su estructura invisible y perfecta, responde únicamente a la vibración. Y el pensamiento, cuando es consciente, enfocado y purificado de toda distorsión egoísta, se convierte en un imán. Un imán no simbólico, no metafórico, sino real, una fuerza viva que atrae hacia sí formas, personas, recursos, eventos, oportunidades y experiencias afines a su frecuencia. Esta es una de las leyes más sagradas del ocultismo, una que ha sido velada, ridiculizada o trivializada por aquellos que no comprenden su profundidad. El pensamiento humano no es una nube efímera en la mente, sino una onda vibratoria que se proyecta más allá del cuerpo físico, que se graba en los éteres y que organiza la materia conforme a su cualidad. Cada pensamiento sostenido, alimentado por la emoción correspondiente, genera una forma pensamiento que habita el plano astral. Estas formas no mueren rápidamente, como muchos creen, viven, se mueven, se agrupan, y como enjambres invisibles, regresan a su fuente con réplicas de su propia naturaleza. Así, un pensamiento de escasez repetido diariamente no solo contamina el campo psíquico del individuo, sino que genera una realidad persistente de carencia, incluso si los actos externos son de esfuerzo o positividad. Lo mismo ocurre con la riqueza. Un pensamiento purificado, es decir, libre de contradicción, de miedo, de juicio, de culpa, es como un rayo láser que atraviesa la niebla del plano mental inferior y se inscribe en la matriz de lo real. No atrae la riqueza de inmediato como quien aprieta un botón, sino que activa un proceso de convergencia. Esa convergencia comienza a mover hilos invisibles que reconfiguran el entorno. Personas hieren. Puertas se abren. Situaciones se transforman. Lo que antes parecía imposible comienza a presentarse como posibilidad tangible. No por azar, sino porque el campo vibratorio del ser ha cambiado. El error más común es creer que basta con pensar positivo. Pero el universo no responde al pensamiento superficial, sino al pensamiento vibrante, coherente, enraizado en una convicción profunda. Y esa convicción no se logra repitiendo frases, sino depurando el contenido interior. Porque si el alma afirma «soy abundante», pero en su raíz emocional guarda resentimiento hacia el dinero, culpa hacia los ricos, miedo al éxito o creencias heredadas de indignidad, el pensamiento no es puro. No es láser, es niebla. No es decreto, es disonancia. Y la disonancia no atrae, dispersa. El pensamiento purificado es aquel que ha sido limpiado de la energía del pasado. Que ya no carga con voces ajenas, con memorias traumáticas, con patrones familiares no cuestionados. Es pensamiento nacido del centro del ser, no del ego. Es una emisión vibratoria que sabe, que afirma sin tensión, que no necesita rogar porque reconoce que ya posee. No es deseo de obtener, sino expresión de una realidad interna que simplemente espera manifestarse. Este tipo de pensamiento crea sin esfuerzo, como el sol que no necesita pedir permiso para brillar. Y aquí reside el secreto que pocos comprenden: el pensamiento crea realidad no porque sea mágico, sino porque es ley. Así como una semilla de roble no puede dar flores, un pensamiento de carencia no puede generar abundancia. Y como la tierra no distingue entre semillas nobles y semillas de maleza, el universo tampoco juzga, simplemente responde. Ofrece a cada uno el fruto exacto de sus vibraciones dominantes. Por eso, el adepto que desea prosperar no se dedica a repetir palabras ni a actuar compulsivamente. Se convierte primero en observador de su mente. Escucha lo que piensa cuando no lo vigila. Descubre las raíces de su sistema de creencias.
Se pregunta si realmente cree que merece prosperar, o si repite fórmulas esperando que alguien más haga el trabajo interno por él. Y cuando detecta la distorsión, no se castiga. La transmuta. La ilumina con comprensión. La reemplaza por un nuevo patrón que vibre con la verdad. El pensamiento purificado es también pensamiento enfocado. No se dispersa en 1000 direcciones. No salta entre el deseo y el miedo, entre la esperanza y la duda. Es como una flecha lanzada con precisión, se mantiene en vuelo hasta alcanzar su destino. Esto requiere disciplina, pero no disciplina rígida, sino devoción amorosa. El verdadero creador mental no piensa por ansiedad, sino por arte. Su mente es su taller, su altar, su laboratorio. Y cada pensamiento es una invocación. Cada imagen mental es un decreto ante el universo. Y cuando esa práctica se sostiene, cuando el alma se convierte en un canal claro de pensamiento consciente, comienzan a ocurrir los llamados milagros. Pero no hay milagro en ello. Solo ley. Lo extraordinario no es que el universo responda, lo extraordinario es que el alma, al fin, ha recordado su poder. Y ese poder no se le otorga por mérito externo, sino porque le pertenece desde siempre. Solo había sido olvidado, como una piedra preciosa cubierta por el polvo de vidas sin conciencia. El pensamiento purificado no es un regalo de los dioses, ni un privilegio de unos pocos. Es un estado natural del ser cuando ha dejado de temer. Cuando ha comprendido que no necesita pedir al universo lo que ya emana de su centro. Porque el verdadero imán no es el deseo. Es la certeza. No la expectativa, sino la quietud del saber. Así, quien cultiva ese estado no vive pendiente de resultados. No exige, no se desespera, no mendiga señales. Sabe que lo que emite con claridad ya ha sido recibido. Y entonces sigue su camino en paz, sabiendo que lo visible es solo una consecuencia. Porque lo real ya fue creado en el plano donde todo nace, el plano del pensamiento purificado. Y en ese plano, toda abundancia ya es. Solo espera que tú te conviertas en quien puede sostenerla. Capítulo 7. La voluntad como llave, la energía que mueve el oro eterno. Si el pensamiento es el arquitecto de la realidad, la voluntad es el fuego que lo anima. Pensar sin voluntad es como esculpir en el agua, nada permanece. Imaginar sin fuerza dirigida es como prender una lámpara en medio del viento. La voluntad es el rayo que transforma la idea en sustancia, el puente entre lo invisible y lo visible, la palanca secreta que mueve las energías ocultas del universo. Sin ella, todo conocimiento queda suspendido como promesa no encarnada, como potencial no manifestado. Desde tiempos remotos, los grandes iniciados sabían que el oro, tanto el externo como el espiritual, no se mueve por azar, ni por deseo, ni por plegaria, se mueve por la voluntad pura. En los templos de los misterios, no se enseñaba al neófito suplicar, sino a querer con conciencia despierta. A querer no como el niño que demanda, sino como el creador que sabe. Porque la voluntad no es capricho. Es fuerza dirigida. Es energía del alma en acción. Es el atributo más cercano al fuego divino que el ser humano puede encarnar. El universo responde a la vibración, pero solo la voluntad puede sostener esa vibración cuando las circunstancias parecen contradecirla. El pensamiento puede dudar, la emoción puede fluctuar, pero la voluntad, cuando ha sido templada como acero, permanece. Y es esa permanencia la que rompe las cadenas del karma, la que disuelve los egregores, la que hace que la corriente del oro eterno fluya hacia quien ya no teme sostener su poder. No se trata de voluntad tiránica ni de imposición forzada. Esa es la caricatura que el ego ha hecho de ella. La voluntad real no es grito, ni tensión, ni obstinación ciega. Es dirección absoluta, quietud activa, conexión permanente con el centro solar del ser. La voluntad no se agita, no se desespera. Sabe que aquello que ha decretado desde el plano interno ya está en camino. Y por eso, camina con firmeza, incluso cuando lo externo aún parece negar la manifestación. Quien desarrolla la voluntad se vuelve señor de su destino.
no porque controle cada evento, sino porque ya no reacciona ante lo cambiante. Su fuerza interior dirige la materia. El dinero, como toda energía, reconoce esa vibración. El oro, al igual que la naturaleza entera, se inclina ante quien ha conquistado su mundo interior. La voluntad magnetiza, organiza, impulsa y retiene la abundancia sin esfuerzo aparente, porque no se apoya en la ansiedad, sino en la certeza. Esta certeza no es emocional. Es espiritual. Nace del contacto con la chispa divina, con el yo superior, con esa parte del ser que no duda porque nunca ha estado separada de la totalidad. El iniciado que actúa desde esa voluntad no actúa por impulso ni por ambición. Actúa por designio. Sus decisiones no nacen del miedo ni del cálculo, sino de una alineación tan profunda que cada movimiento externo está sincronizado con la armonía universal. Y en esa armonía, el oro eterno, símbolo de la provisión inagotable, fluye como consecuencia inevitable. Pero ¿cómo se forja la voluntad? No en la comodidad, ni en el placer, ni en la gratificación inmediata. Se forja en el silencio, en la renuncia al drama, en la disciplina interna. En el momento en que el ser, tentado a ceder ante la duda o la pereza, afirma, continuó. Se fortalece cada vez que se sostiene un propósito sin interrupción, cada vez que se cumple una promesa hecha al alma, cada vez que se mantiene la mirada en el horizonte aunque el sendero esté oscuro. Cada acto de coherencia es un ladrillo en el templo de la voluntad. Y es esa voluntad la que convierte al pensamiento en decreto. La que transforma el deseo en manifestación. La que hace que la riqueza no sea un evento, sino un estado continuo. Porque cuando la voluntad se ha purificado, ya no hay contradicción entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. El alma se convierte en un canal limpio. Y por ese canal fluye el oro del universo, sin bloqueo, sin desvío, sin esfuerzo. Muchos quieren prosperar, pero pocos quieren sostener su voluntad. Porque eso implica responsabilidad. Implica dejar de culpar, dejar de esperar señales externas, dejar de justificarse. Implica reconocerse como creador y asumir que lo que no se tiene aún es porque la fuerza interna no ha sido plenamente encarnada. Pero una vez que se enciende ese fuego, el mundo externo comienza a reordenarse. El adepto que ha activado su voluntad no pide abundancia, la encarna. No exige resultados, los provoca. No reza para que algo llegue, camina hacia ello con paso de montaña. Porque sabe que todo lo que su voluntad purificada sostiene se manifiesta, tarde o temprano, como eco inevitable de la ley. Y esa ley es perfecta. No premia ni castiga. Solo responde. Por eso, la voluntad no debe dirigirse a lo superficial, a lo pasajero, a lo que satisface al ego. Debe dirigirse al propósito del alma. Cuando la voluntad se une con ese propósito, se convierte en flecha imparable. Y donde esa flecha apunta, el oro eterno aparece. Porque el universo reconoce a quien ya se ha reconocido a sí mismo. La voluntad no es un don. Es una conquista. Y quien la conquista, descubre que no necesita buscar la abundancia, porque ya es el centro desde donde ella nace. Capítulo 8. Pactos invisibles, juramentos de escasez y votos ancestrales. No toda pobreza tiene su raíz en la pereza o en el error material. Hay pobrezas que no se explican por medios ordinarios, que desafían la lógica de la causa y el efecto visible. Hay quienes, con talento, virtud y nobleza, viven rodeados de limitación económica inexplicable, como si una fuerza silenciosa les impidiera recibir. Esa fuerza no siempre es externa. A menudo es un eco profundo, un compromiso antiguo, un pacto hecho fuera del alcance de la memoria consciente. Juramentos silenciosos, votos sellados con fuego emocional o espiritual, sellos invisibles que aten el flujo de la abundancia por fidelidad a una programación ancestral. Los antiguos sabían que el alma encarna una y otra vez no solo para evolucionar, sino también para cumplir contratos. Contratos hechos con otros, con linajes, con ideas, con egregores, con arquetipos. Y entre esos contratos, los más poderosos y peligrosos son los pactos invisibles relacionados con el dinero.
pactos de escasez, de sufrimiento, de renuncia, de expiación. Hechos no por maldad, sino por ignorancia. Y muchas veces, por amor mal comprendido. Existen almas que, en vidas pasadas, tomaron votos de pobreza como parte de sendas monásticas o caminos iniciáticos. Juraron no poseer, no desear, no acumular, convencidas de que lo material era un obstáculo para el despertar espiritual. Renunciaron al oro, no por comprensión, sino por temor a caer. En aquel tiempo, tales votos pudieron haber sido necesarios. Pero esos votos, al no ser disueltos conscientemente, siguen activos siglos después. Y el alma, aunque ya esté lista para manifestar la abundancia desde un nuevo nivel de conciencia, se ve frenada por un contrato que ella misma firmó en otro tiempo. Otros hicieron pactos más profundos aún, juramentos de compensación kármica. Por haber abusado del poder económico en una vida, decidieron encarnar en la siguiente sin recursos, como forma de equilibrio. No es castigo, sino reequilibrio. Pero el alma, al olvidar sus razones al encarnar, vive esa pobreza como injusticia, como frustración, como estancamiento. Ignora que ella misma ha sellado las puertas de su provisión hasta que el aprendizaje esté integrado. Y existen también los pactos que no son personales, sino heredados del linaje familiar. Generaciones enteras que han vivido en escasez, transmitiendo una vibración de limitación que se convierte en patrón. Hijos que repiten sin saber las creencias de sus padres, abuelos, bisabuelos. El dinero es sucio, los ricos son malos, mejor pobre pero honrado, el dinero corrompe, si tienes mucho, algo debes. Estas frases, repetidas con emoción y convicción, se graban en el campo energético y se convierten en votos inconscientes. Votos que no solo afectan al individuo, sino a todo el linaje. Hasta que alguien, un alma más despierta, decide romper la cadena. Romper un pacto invisible no es cuestión de deseo. Es cuestión de conciencia. Primero, hay que reconocer que existe. El adepto debe observar su vida con lucidez y preguntarse, ¿hay patrones repetidos? ¿Hay sabotaje cuando está por llegar la abundancia? ¿Hay culpa al recibir? ¿Hay miedo a tener demasiado? ¿Hay fidelidad inconsciente a la carencia del plan? Si la respuesta es sí, no se trata de falta de capacidad ni de esfuerzo insuficiente. Se trata de un juramento activo que debe ser desactivado. La desactivación comienza por el perdón profundo. No al mundo, sino a uno mismo. Al yo que hizo ese voto en otra vida. Al ancestro que transmitió su miedo. Al monje que confundió pobreza con santidad. Al niño que se prometió no ser como su padre rico y ausente. Cada voto tiene una raíz emocional. Y solo al tocar esa raíz, al sentirla, al liberarla sin juicio, se abre la posibilidad de reescribir el pacto. Después viene el acto de revocación consciente. No basta con desear otra realidad. El adepto debe declarar, desde lo más profundo de su ser, que ya no necesita sostener ese juramento. Que ha comprendido. Que ya no es aquel que fue. Que puede ser próspero sin repetir el abuso. Que puede ser libre sin traicionar al linaje. Que puede recibir sin corromperse. Que puede sostener la abundancia sin perder su luz. Esa declaración no es una simple afirmación, es un acto mágico, un decreto vibratorio que rompe estructuras invisibles que llevaban siglos operando. Y entonces, algo comienza a cambiar. El campo energético se reordena. Las puertas antes selladas se empiezan a entreabrirse. El flujo que parecía imposible se insinúa. No como un torrente súbito, sino como una corriente sutil, que va ganando fuerza a medida que el ser demuestra que está listo. Porque el universo no entrega poder a quien aún teme tenerlo. Pero cuando el alma ya no teme su propia luz, cuando deja de huir de su capacidad de crear, el oro eterno regresa. No se trata de acumular. Se trata de restaurar el equilibrio. De permitir que el flujo divino circule sin las trabas de viejos pactos. De reemplazar votos de escasez por votos de servicio, de expansión, de gratitud.
de tomar el lugar del creador consciente que ya no necesita sufrir para aprender, que ya no sacrifica el gozo en nombre de un ideal distorsionado. El verdadero iniciado honra la materia, porque sabe que no es impura, es sagrada. El oro, bien comprendido, es vehículo del alma, no obstáculo. Es herramienta de luz, no cadena. Y así, quien rompe sus pactos invisibles comienza a recordar que nunca fue pobre. Que la escasez fue una lección, no una sentencia. Que los votos fueron necesarios por un tiempo, pero que hoy ya no lo son. Que ha llegado el momento de caminar como heredero legítimo de la abundancia del universo. Y en ese instante, el oro vuelve a reconocer a su dueño. Capítulo 9. El guardián del umbral, la prueba del dinero en el sendero iniciático. A todo verdadero buscador de la verdad le llega, en algún punto de su trayecto, una encrucijada que no puede eludir. Allí, entre lo que conoce y lo que aún no ha despertado, entre lo que ha conquistado en el espíritu y lo que aún no encadena en la forma, aparece una figura silenciosa, a veces invisible, pero inmensamente poderosa, el guardián del umbral. No es un ser con rostro definido, ni un demonio externo que acecha en la oscuridad, sino un espejo viviente que revela lo que aún vibra en discordancia con la luz. Y entre todas las formas que adopta este guardián, una de las más complejas, sutiles y peligrosas es el dinero. Sí, el dinero. No como papel, ni como cifra, ni como objeto de deseo, sino como símbolo de energía condensada que revela el estado real del alma. Porque el dinero, cuando aparece en el camino del iniciado, no es ni una bendición ni una tentación, sino una prueba iniciática. Su presencia o su ausencia no dicen nada por sí solas. Lo que importa es lo que despiertan en la conciencia. Quien no ha trascendido sus sombras internas será inevitablemente desenmascarado por su relación con el oro. Porque el dinero no corrompe, amplifica. Cuando el aspirante se acerca al umbral del conocimiento superior, cuando ha comenzado a comprender las leyes invisibles del universo y empieza a mover energía con intención, se le concede poder. Pero el poder no llega jamás sin una prueba. Y el dinero es, muchas veces, la primera. No porque sea impuro, sino porque aún está profundamente atado a las estructuras mentales del ego colectivo. En su vibración coexisten la codicia, el miedo, la vanidad, el orgullo, la inseguridad. Y cuando entra en contacto con el campo del discípulo, hace emerger todo lo que estaba oculto. Así, el dinero se convierte en espejo iniciático. Hay quienes, tras años de búsqueda, empiezan a atraer riqueza. Y entonces, aquello que creían haber superado, la necesidad de aprobación, la comparación, la competencia, resurge con fuerza renovada. Otros, por el contrario, experimentan la pérdida como parte de su tránsito, y frente a la escasez afloran el victimismo, la queja, el rencor, la desconfianza en la providencia. En ambos casos, la prueba es la misma. ¿Puede el alma mantenerse centrada, ecuánime, íntegra, más allá del flujo material? El guardián del umbral no busca destruir al aspirante. Busca mostrarle lo que aún no ha redimido. Y el dinero, en ese sentido, es uno de sus instrumentos más eficaces. Porque toca el deseo de control, la ansiedad por el futuro, el apego a la forma, el miedo a la pérdida, la ilusión de seguridad externa. Allí donde hay herida, el dinero la revela. Allí donde hay sombra, el dinero la expone. Y solo quien puede mirar su sombra sin huir de ella, integrándola en el fuego de la conciencia, puede atravesar el umbral y recibir el siguiente nivel de luz. Muchos han caído en esta prueba. Han confundido el acceso a la riqueza con iluminación. Han creído que el poder adquisitivo es sinónimo de realización espiritual. Han usado el conocimiento esotérico para manipular fuerzas sin haber purificado su intención. Han convertido el dinero en ídolo disfrazado de herramienta. Pero también hay quienes, al verse frente a la prueba, han elegido el camino recto. Han usado el dinero no como fin, sino como cauce. Han elevado su vibración al punto de que el oro ya no los posee, sino que los sirve. Ese es el verdadero triunfo iniciático, no renunciar al dinero por miedo, ni buscarlo por deseo,
sino sostenerlo con pureza sin perder la visión del espíritu. El adepto no teme la abundancia, pero tampoco la necesita para validar su poder. Puede tener mucho o poco, y en ambos casos permanece libre. Porque ha vencido al guardián no con fuerza, sino con verdad. No resistiendo, sino comprendiendo. El oro, entonces, ya no es prueba. Es símbolo. Se convierte en una energía dócil en manos de quien ya no vibra en carencia, ni en deseo, ni en culpa. El iniciado que ha atravesado el umbral sabe que el dinero no define su valor, que no otorga identidad, que no compra sabiduría ni amor real. Sabe que es una forma más de manifestación y que, como toda forma, es transitoria. No lo persigue, pero tampoco lo rechaza. Lo convoca cuando es necesario, lo libera cuando ha cumplido su función. El guardián del umbral no desaparece del todo, pero su poder decrece a medida que el alma se fortalece. Vuelve de vez en cuando, con nuevas máscaras, con nuevas pruebas, con formas más refinadas. Pero cada vez que aparece, el iniciado lo reconoce. Ya no lo teme. Lo saluda como a un viejo maestro. Y con una sonrisa silenciosa, cruza el umbral una vez más. Porque el verdadero iniciado no se define por lo que tiene, sino por lo que es capaz de entregar sin perderse. Y el oro eterno, al reconocer esa vibración, fluye hacia él como el río hacia el mar, sin resistencia, sin apego, sin lucha. Solo reconocimiento. El guardián del umbral ha cumplido su propósito. Y el alma, ahora más libre, se prepara para la siguiente puerta. Porque en el sendero del espíritu, cada conquista no es el final, sino el principio de una nueva dimensión de responsabilidad. Capítulo X. Riqueza sin corrupción. Prosperar sin perder el alma. Muchos han temido la riqueza no por lo que es, sino por lo que han visto que puede provocar. Han observado a los poderosos hundirse en la arrogancia, a los ricos endurecer el corazón, a los ambiciosos prostituir sus principios por conservar su imperio. Y entonces han confundido causa con efecto. Han creído que el dinero corrompe, que la abundancia contamina, que la materia es enemiga del espíritu. Y en su temor, han levantado un altar al sacrificio, han glorificado la carencia como virtud, han venerado el sufrimiento como señal de pureza. Así se sellaron votos de pobreza, se perpetuaron dogmas de escasez, se creó la falsa dicotomía entre luz y provisión. Pero el alma sabia no teme a la abundancia. La abraza como parte del todo. No como posesión egoica, sino como manifestación armónica del orden cósmico. Porque la verdadera riqueza no es pecado, es prueba. No es obstáculo, es espejo. No es trampa, es portal. Y lo que envenena no es el oro en sí, sino el evo que se pierde en su reflejo. El oro es neutro, eterno, silencioso. Refleja el rostro de quien lo contempla. Si el alma está alineada, el oro la potencia. Si el alma está dormida, el oro la esclaviza. Por eso, la clave no está en renunciar a la abundancia, sino en elevar la conciencia que la sostiene. Prosperar sin perder el alma no es imposible. Es el camino natural del ser que ha recordado su origen, que ha purificado sus intenciones, que ya no busca para llenar un vacío, sino que manifiesta desde la plenitud. Ese ser puede habitar palacios sin convertirse en prisionero. Puede administrar grandes recursos sin perder su humildad. Puede tener sin ser tenido. La corrupción no nace del dinero. Nace del miedo. Miedo a no tener. Miedo a perder. Miedo a no valer sin lo que se posee. Es ese miedo el que distorsiona, el que lleva al alma a justificar el engaño, a tolerar la injusticia, a traicionarse poco a poco en nombre del bienestar. Pero cuando el miedo ha sido disuelto, cuando el ser se sabe sostenido por la fuente, ya no negocia su integridad. Entonces, la riqueza se convierte en extensión natural del espíritu, en cauce de servicio, en bendición silenciosa. El iniciado que ha recorrido el sendero interno no busca la riqueza como fin, pero tampoco la rehúye. Sabe que el universo es generoso con quien no se aferra. Y cuando la abundancia llega, la recibe con gratitud,
la administra con sabiduría, la entrega con discernimiento. No la exhibe para alimentar su imagen, ni la retiene para controlar, ni la teme como una maldición. Simplemente la deja ser, flujo, movimiento, energía en danza con la conciencia. El problema del mundo no es que haya riqueza. Es que se ha desconectado de la conciencia. Se ha separado del alma. Se ha convertido en fin, en Dios, en medida de valor personal. Y desde allí, todo se degrada. Porque cuando el dinero ocupa el lugar del espíritu, se convierte en ídolo. Y todo ídolo exige sacrificios. Pero el alma despierta no sacrifica su luz por ningún precio. No vende su paz, no alquila su verdad, no subasta su integridad. Porque ha descubierto que el oro verdadero es interior, intransferible, inagotable. ¿Cómo prosperar sin perder el alma? Cultivando discernimiento. Escuchando el silencio antes que la multitud. Tomando decisiones desde la calma y no desde la urgencia. Rodeándose de lo que nutre, no de lo que brilla. Sirviendo la vida y no al ego. Honrando la abundancia como manifestación divina, no como trofeo de conquista. Sabiendo retirarse cuando el oro exige un precio que no se debe pagar. Sabiendo renunciar cuando el alma lo indique. Sabiendo quedarse cuando todo fluye en armonía. Quien prospera desde el espíritu no necesita justificar su éxito. Su paz habla por él. Su generosidad no es marketing, es vibración. Su riqueza no hiere, no separa, no oprime. Su presencia eleva. Su paso deja huellas de claridad. No necesita ocultar su abundancia ni exhibirla. Simplemente la vive, la honra, la ofrece. Y si un día esa riqueza desaparece, no se desmorona. Porque sabe que lo hacía rico no era lo que tenía, sino lo que era capaz de manifestar. Y la capacidad de manifestar no se pierde con las formas. Es eterna. Es esencia. Es fuego que no se apaga. Así, prosperar sin perder el alma no es un ideal inalcanzable. Es el destino natural del ser que ha elegido la coherencia como brújula, el servicio como camino, la verdad como escudo. Ese ser no teme al oro, porque ya lo ha vencido dentro. No teme a la escasez, porque ya ha encontrado la fuente. No teme a los espejos, porque ya conoce su rostro. Y entonces, desde esa libertad interior, la abundancia llega como aliada. No para engrandecer el ego, sino para expandir la luz. No para impresionar al mundo, sino para nutrirlo. No para llenar un vacío, sino para compartir un manantial. Porque la mayor riqueza es poder sostener la abundancia sin dejar de ser luz. Capítulo 11. Alquimia financiera. Transmutar la necesidad en manifestación. En el corazón de toda tradición esotérica, la alquimia no ha sido jamás la simple fantasía de convertir plomo en oro, sino el arte supremo de transmutar lo denso en lo sutil, lo bruto en lo luminoso, lo limitado en lo eterno. El plomo no es otra cosa que símbolo de la ignorancia, de la pesadez del alma sometida al mundo, y el oro representa la conciencia pura, la realidad liberada de toda ilusión. Pero esa misma operación alquímica, tantas veces proyectada hacia los metales, tiene su espejo directo en la economía del espíritu, la transmutación de la necesidad en manifestación, de la carencia en provisión, del deseo en creación consciente. Llamamos alquimia financiera a esa ciencia sagrada que no se enseña en templos profanos ni en aulas académicas, porque su laboratorio está en el alma y su crisol en el corazón. No se trata de manipular el dinero, sino de elevar su vibración, no de conquistar riqueza, sino de disolver el yo que teme carecer de ella. La necesidad, cuando es comprendida como maestro y no como condena, se convierte en el fuego iniciático que purifica la intención y revela el verdadero poder de manifestar. Porque la necesidad no es el enemigo. Es el punto de partida. Es el promo inicial. Es la señal de que algo en el alma está listo para ser transformado. El error no está en necesitar, sino en permanecer allí. Cuando se vive la necesidad como estado permanente, se refuerza la identidad del carente. Se perpetúa la vibración del mendigo cósmico, aquel que cree que debe rogar al universo por migajas,
cuando en realidad el universo espera su orden, no su súplica. Toda manifestación es respuesta, no a un deseo superficial, sino a una vibración profunda. Y esa vibración se calibra no con palabras, sino con conciencia. Quien desea manifestar abundancia no necesita más rituales, necesita más presencia. Porque el oro no acude a los gritos, sino al silencio del saber. El universo no se mueve por ansiedad, sino por certeza. Y la certeza nace cuando el alma deja de verse como recipiente vacío y comienza a reconocerse como fuente. La transmutación comienza cuando el pensamiento cesa de enfocarse en lo que falta y empieza a contemplar lo que ya es. No por ingenuidad, sino por sabiduría. Porque lo semejante atrae lo semejante. La conciencia de carencia solo puede atraer más carencia. La conciencia de suficiencia, incluso en medio del vacío externo, comienza a invocar la forma correspondiente. Esto no es ilusión, es ley. Y la ley es tan precisa como el fuego que funde los metales. El alquimista financiero no niega la necesidad, pero no la alimenta. La observa, la honra como aviso, y luego se pregunta, ¿qué parte de mí ha olvidado que ya soy todo lo que busco? Desde allí, comienza la operación interna. No actúa desde el impulso, sino desde la claridad. No reacciona, sino que decreta. No exige, sino que convoca. Porque ha comprendido que lo que busca fuera solo aparece cuando es plenamente encarnado dentro. Esta alquimia no requiere objetos sagrados ni fórmulas antiguas. Requiere coherencia. Que el pensamiento, la emoción y la acción estén alineados. Que lo que se visualiza no se sabotee con miedo. Que lo que se afirma no se niegue con duda. Que lo que se desea no contradiga el propósito del alma. Solo así el deseo se convierte en voluntad y la voluntad en manifestación. El fuego alquímico que transforma la necesidad en abundancia es la gratitud. No la gratitud mecánica de repetir frases, sino la vibración profunda de quien reconoce la perfección aún en medio de la aparente limitación. Gratitud porque la necesidad mostró la grieta. Gratitud porque esa grieta abrió la puerta. Gratitud porque el alma, al fin, ha recordado que no está aquí para sufrir, sino para crear. Y entonces, algo cambia. No afuera. Dentro. Y ese cambio interior comienza a reorganizar la materia. Lo que parecía lejano se acerca. Lo que parecía imposible se presenta. No como milagro, sino como consecuencia. Porque la alquimia verdadera no produce magia, produce ley. Y la ley nunca falla. Prosperar es recordar. Manifestar es vibrar. Abundar es ser. El dinero no llega por esfuerzo solitario, sino por sinfonía interna. Y cuando el alma entona la nota correcta, el universo entero responde con armonía. Así, la necesidad se convierte en maestro. Y la manifestación, en resultado natural. Porque el alquimista ya no ruega. Ordena, porque recuerda que es hijo del fuego eterno. Y ese fuego no conoce carencia. Solo creación. Capítulo 12. Los señores del suministro, jerarquías espirituales del flujo material. Pocos comprenden que detrás de cada manifestación visible existe una arquitectura invisible, un entramado de energías conscientes que, lejos de ser aleatorias, obedecen a leyes tan precisas como sagradas. Y entre esas leyes, una de las más veladas, y sin embargo más activas en la vida cotidiana del ser humano, es la que rige el suministro material. Porque el flujo de los bienes, del sustento, del oro, de la provisión y la oportunidad, no se mueve por capricho humano ni por lógica terrenal, sino que está administrado y custodiado por jerarquías espirituales que operan en niveles de conciencia más allá de la percepción ordinaria. A estas inteligencias superiores, los sabios antiguos las llamaron los señores del suministro. No son dioses que otorgan favores, ni genios que cumplen deseos. Son inteligencias divinas, fuerzas conscientes que sostienen el equilibrio energético entre el dar y el recibir en todos los planos del ser. Su labor no es juzgar, sino equilibrar. No conceden premios, sino que facilitan el flujo a quienes vibran en resonancia con su ley.
Son guardianes del orden cósmico que cuidan que nada se reciba antes del momento justo, y que nada se niegue a quien ha despertado la frecuencia adecuada en su interior. Estas jerarquías no pueden ser manipuladas con oraciones huecas ni con rituales desprovistos de pureza. Se abren cuando el alma alcanza cierto grado de alineación, cuando la voluntad humana ha sido consagrada al propósito mayor. Porque su función no es enriquecer egos, sino sostener a aquellos que han recordado que el verdadero poder no es tener, sino servir al todo desde el corazón de la unidad. Así como hay seres guardianes del tiempo, del karma, de la evolución planetaria y de los elementos, hay también guardianes del suministro, energías que canalizan, distribuyen y restringen según la ley superior. Y estas inteligencias no responden a la necesidad emocional ni a la urgencia mental, sino a la vibración del alma despierta. Cuando un ser humano deja de verse como carente, cuando su corazón se abre a la abundancia no para poseer, sino para compartir, cuando su mente se despoja de miedo y se consagra al equilibrio, entonces el canal se abre. Y los señores del suministro comienzan a actuar. Estas jerarquías no están lejos. Están en los planos sutiles, en la estructura energética del planeta, en la misma corriente vital que sostiene la naturaleza. Son las que hacen que el grano germine, que el árbol dé fruto, que la fuente brote. Son las que permiten que el recurso aparezca en el instante exacto, que la ayuda llegue cuando todo parecía perdido, que la oportunidad se manifieste donde antes había un muro. No porque se haya pedido, sino porque se ha activado la ley interna que las invoca sin palabras. El alma que desea prosperar ha de comprender que la abundancia es una responsabilidad vibratoria. No se trata de acumular más, sino de volverse digno canal de distribución. Porque estas jerarquías no entregan el suministro al que más exige, sino al que más puede hacer circular la energía sin contaminarla. Y para ello, el ser debe purificar sus intenciones, sanar su relación con el dar y el recibir, soltar la idea de merecimiento como juicio, y abrazar la certeza de que la fuente no niega a quien está en comunión con ella. El verdadero iniciado no ora para ser rico. Ora para ser transparente. Para que, a través de él, la abundancia fluya sin interrupción, sin retención, sin desvío. Porque sabe que todo lo que se detiene por miedo comienza a morir. Y que solo quien es cauce abierto puede sostener la riqueza sin corromperse, sin apegarse, sin perder la esencia. Los señores del suministro no castigan, pero detienen el flujo cuando ven que el alma aún no ha comprendido. Porque dar antes de tiempo es dañar. Y recibir sin conciencia es perderse. Por eso, no todo lo que el ego desea es concedido. Y no toda escasez es rechazo. Muchas veces, la espera es medicina. El vacío es silencio sagrado. La pausa es preparación. Pero cuando el alma ha cruzado el umbral de la madurez espiritual, cuando ya no pide desde la falta, sino que afirma desde la unidad, cuando ya no exige, sino que confía, entonces el suministro eterno se activa. Y lo que llega ya no es simple dinero, ni posesiones, ni comodidades. Es la energía del sostenimiento divino en todas sus formas: paz, sincronía, apoyo, expansión, provisión exacta y perfecta. Es entonces cuando el iniciado comprende que nunca estuvo solo, que el oro eterno jamás le fue negado, que todo estaba aguardando el instante en que él se volviera capaz de sostenerlo con el corazón limpio. Y en ese instante, los señores del suministro, esas fuerzas invisibles y luminosas, abren los sellos, activan los canales, hacen girar las ruedas ocultas del universo. No como premio, como respuesta. Porque la abundancia no es un privilegio. Es una ley. Y como toda ley sagrada, espera ser revelada desde dentro, no invocada desde fuera. Y aquel que la revela, la sostiene. Y aquel que la sostiene, se convierte en un faro, en un portal, en un custodio viviente de los tesoros eternos. Capítulo 13. El arte de dar, el misterio de la circulación y el retorno. Entre los muchos secretos que los antiguos templos resguardaban celosamente, pocos han sido tan distorsionados en su transmisión al mundo profano como el arte sagrado del dar. Lo que hoy se entiende como generosidad, un acto superficial, a veces cargado de culpa, de deber o de cálculo,
no es más que la sombra de un principio cósmico mucho más profundo: la circulación energética como fundamento de toda creación sostenida. Porque el universo no funciona por acumulación, sino por movimiento. Y todo aquello que no circula, se estanca, se densifica, muere. El dar, en su expresión más elevada, no es un acto moral. Es una ley espiritual. Una llave iniciática. Un portal por el cual la energía, sea material, emocional, mental o espiritual, puede fluir desde el alma hacia el universo y retornar multiplicada por los caminos más inesperados. El oro eterno no se deposita en cámaras acorazadas ni en cuentas intangibles. Se guarda en el corazón del que da sin perderse, del que entrega sin esperar, del que abre su mano sin cerrar su alma. La humanidad, atrapada en el paradigma del miedo y la escasez, ha tergiversado este principio. Se ha enseñado a dar desde la obligación o la autopunición. Se ha manipulado la caridad como herramienta de control. Se ha enseñado que quien más da es más santo, sin comprender que lo importante no es lo que se da, sino la energía desde la cual se da. Un obsequio dado con juicio, con superioridad o con expectativas no es semilla fértil, sino deuda disfrazada. Solo lo que se da desde la libertad y la alegría retorna con su vibración multiplicada. Y ese retorno es tan cierto como el amanecer tras la noche. Porque la energía dada no desaparece, se eleva, se transforma y encuentra su camino de regreso al origen. No siempre en la forma esperada, no siempre desde el mismo canal, pero siempre con precisión divina. El que ha aprendido a dar sin resistencia, sin cálculo ni justificación, ha tocado el ritmo secreto de la vida. Y en ese ritmo, la abundancia se convierte en música perpetua, en danza perpetua, en río que no se agota. Pero dar no es solo entrega material. Es presencia, es escucha, es perdón, es luz compartida. Es dar tiempo sin contar minutos, es dar atención sin desviar la mirada. Es dar sabiduría sin esperar reconocimiento. Y también es dar lo que más cuesta: desapego, paciencia, espacio, poder. El alma que da todo menos lo que más teme soltar aún no ha comprendido el arte profundo del dar. Porque el verdadero dar es entrega del yo. Es acto alquímico que desintegra el ego y permite que lo divino se exprese a través del gesto. Por eso, quien se apega a lo que da, corta el flujo. Quien exige que el universo devuelva según su medida, cierra el canal. Quien da solo cuando se siente seguro de lo que recibirá, no ha dado, ha negociado. El arte de dar exige confianza radical. No en la respuesta del mundo, sino en la ley misma. En la certeza de que el universo jamás retiene lo que ha sido ofrecido con pureza. Y que todo lo que se entrega desde la luz se multiplica según la vibración del alma que lo ha ofrecido. Dar no empobrece. Enriquece al que da, antes incluso de que el retorno se manifieste. Porque el alma que da en el presente vibra en abundancia real, aunque aún no tenga todo lo que desea. Su frecuencia ya no es la del miedo, sino la de la suficiencia. Ya no dice, cuando tenga, daré, sino doy porque ya soy. Y ese acto, dar desde el ser y no desde el tener, es uno de los más altos niveles de manifestación espiritual. El universo responde no a lo que decimos, sino a lo que sostenemos vibratoriamente. Y dar es una declaración vibratoria de confianza, de fe, de identidad cósmica. Los grandes iniciados sabían que el dar no podía ser limitado por leyes humanas. Que no había porcentajes, ni reglas fijas, ni ritos que sustituyeran la verdad del acto. Sabían que cada vez que daban desde el alma, invocaban la rueda del retorno. Y que esa rueda, invisible pero exacta, traería lo necesario cuando el tiempo fuera propicio. Por eso, jamás se aferraban a lo que poseían. Lo usaban, lo honraban, lo compartían. Porque entendían que la riqueza no se mide por lo que se guarda, sino por lo que fluye a través de uno. Y aquí reside uno de los misterios mayores: quien se convierte en canal puro del dar, se convierte en imán perfecto del recibir. Porque el universo no da a quien más pide, sino a quien más puede circular la energía sin distorsión. No por premio, sino por ley. No por mérito moral, sino por resonancia energética.
el alma que ha aprendido a dar sin resentimiento, sin miedo, sin egoísmo, ha alcanzado una de las más altas llaves del suministro. Pero esa llave no puede ser falsificada. No puede simularse con actos externos si el corazón no está alineado. La abundancia no responde a máscaras, solo a la verdad interior. Por eso, el arte de dar no se aprende en manuales ni en doctrinas. Se revela en la experiencia directa, en la escucha del alma, en el silencio de quien ofrece sin nombre ni crédito. Y cuando se da desde ese espacio sagrado, sin interrupción, sin cálculo, sin miedo, el universo responde como solo lo hace ante los verdaderos creadores, con devolución perfecta, con sincronías impecables, con caminos abiertos donde antes solo había muros. No porque se haya exigido, sino porque se ha reconocido la danza eterna del dar y del recibir. Y esa danza es la música de los mundos. Capítulo 14. Los templos de la abundancia, centros energéticos y códigos antiguos. En las antiguas civilizaciones que aún vibraban al ritmo del cosmos, antes de que el oro fuera convertido en símbolo de poder profano y no de iluminación sagrada, existían lugares donde la abundancia era una frecuencia viva, consciente, casi tangible. Eran los templos de la abundancia, no simples edificios de piedra, sino vórtices energéticos donde se concentraban los códigos arquetípicos de la provisión, la fertilidad, la circulación perfecta del dar y el recibir. En estos santuarios, los sabios no adoraban el dinero, ni el lujo, ni la acumulación, sino que invocaban la armonía universal del suministro eterno, el principio que sostiene desde el brote de una semilla hasta el movimiento de las estrellas. Estos templos, hoy en su mayoría olvidados, destruidos o profanados, eran centros de conocimiento cerrado donde se enseñaba que la riqueza no debía ser perseguida, sino encarnada. Que no provenía de fuera, sino de la activación interna de ciertos códigos vibratorios, sembrados en el alma humana desde sus primeras encarnaciones. Y que dichos códigos podían ser despertados, reactivados, refinados, mediante el trabajo espiritual, el servicio consciente, la disciplina del pensamiento y el dominio de la voluntad. Cada templo estaba consagrado no solo a una deidad simbólica, sino a un principio universal. En Egipto, la diosa Hathor representaba la belleza, la abundancia y el placer elevado, no como hedonismo ciego, sino como reflejo de la plenitud divina. En la India, Lakshmi no solo simbolizaba el oro, sino el flujo de la energía vital que nutre todo. En las culturas mesoamericanas, el maíz era oro sagrado, expresión de la alianza entre el cielo y la tierra, el alimento físico y espiritual que debía circular sin interrupción. Pero más allá de los símbolos externos, estos templos eran circuitos vivos de energía. Fueron construidos sobre puntos precisos del cuerpo energético del planeta, nodos donde la energía telúrica y la energía cósmica se entrelazaban como serpientes solares. Allí, quien entraba en estado de alineación podía experimentar la abundancia no como concepto, sino como frecuencia interna, como certeza corporal, como activación celular. Muchos de estos lugares aún existen, aunque velados, esperando que almas limpias los redescubran no para conquistarlos, sino para honrarlos. Dentro de estos templos, los antiguos sacerdotes y sacerdotisas conocían rituales que hoy llamaríamos códigos vibratorios. Palabras cerradas, gestos precisos, respiraciones rítmicas, alineaciones astrológicas, todas diseñadas no para invocar a la riqueza como algo externo, sino para recordar al alma su derecho innato a recibir en armonía con el todo. Porque el desequilibrio en el flujo de la riqueza no viene de la maldad, sino del olvido. Y estos códigos no eran hechizos ni supersticiones, sino tecnología espiritual aplicada al alma humana. El adepto de hoy, aunque no posea un templo físico al que acudir, lleva dentro de sí ese mismo espacio sagrado. El cuerpo humano es también un templo de abundancia, y cada chakra, cada centro de energía, tiene una relación directa con el flujo del dar y el recibir. Cuando el corazón está cerrado, no se recibe amor ni provisión. Cuando el plexo está bloqueado, se teme al poder y se sabotea la creación. Cuando el centro raíz vibra en miedo, la vida se convierte en lucha por sobrevivir. Pero cuando todos estos centros están armonizados, entonces el templo interior se enciende y la abundancia fluye como ofrenda natural del universo. En este tiempo de despertar, muchos buscan volver a esos códigos antiguos.
Algunos viajan a tierras sagradas, otros leen pergaminos y libros olvidados, otros sienten en la meditación visiones que parecen no pertenecerles. Pero el secreto no está en repetir gestos antiguos como autómatas. Está en reconocer el principio eterno que sostiene esos rituales, la conciencia unificada con el flujo. El alma que no retiene, que no teme, que no mendiga, se vuelve un templo viviente. Y desde ese templo, la abundancia brota como agua eterna de una fuente interior. Y aún existen guardianes de estos códigos. No están en tronos ni en púlpitos. Están en corazones humildes que han recordado cómo se honra el oro. No acumulándolo, sino activándolo desde el servicio, desde el amor, desde la claridad. Estos seres no siempre se reconocen a sí mismos como sabios, pero la vida los reconoce como tales. Porque por donde caminan, florece el orden. Porque lo que tocan, se multiplica. Porque donde están, la vida circula con más gracia. Ser templo de abundancia no es un privilegio. Es el destino natural del alma que ha recordado su origen. Que ha redimido su pasado. Que ya no ve en el dinero una meta, sino un mensajero. Que no teme tener, porque sabe que tener es compartir. Y que no teme perder, porque sabe que nada puede serle quitado a quien ha encarnado el principio del retorno materno. Por eso, no busques más el oro en cámaras ocultas ni en fórmulas secretas. Despierta el templo. Activa los códigos. Purifica la intención. Y entonces, verás cómo lo que el mundo llama riqueza se convierte en algo más sutil, más radiante, más permanente, la certeza absoluta de que siempre serás sostenido, porque tú mismo te has convertido en cauce limpio de la abundancia del universo. Capítulo 15. La conquista del reino interior, ser el canal puro del tesoro divino. Toda búsqueda, si es sincera, termina por girarse hacia adentro. Todo sendero que atraviesa desiertos de deseo, tormentas de carencia y espejismos de posesión, finalmente conduce a la única tierra prometida que no puede ser arrebatada, el reino interior. Allí, en lo profundo del ser, donde cesan las voces externas y el eco del mundo ya no tiene poder, se encuentra la fuente real de todo tesoro. No el tesoro que se mide en oro o títulos, sino el manantial eterno que sostiene el universo entero y que mora, intacto, en el centro del alma despierta. La abundancia verdadera no es un estado externo. Es una emanación. Una radiación silenciosa que fluye sin esfuerzo desde el ser que ha recordado su unidad con la fuente. Ese ser no necesita atraer, porque es atracción viviente. No necesita pedir, porque emite vibración de suficiencia. No se esfuerza por manifestar, porque su sola presencia organiza el campo a su alrededor. Es canal, no acumulador. Es cauce, no contenedor. Es ofrenda, no mendicidad. Pero para llegar a ese estado de pureza, el alma debe conquistar los múltiples velos del yo inferior. Debe atravesar los miedos ancestrales, los pactos inconscientes, los espejismos del poder material y las trampas del ego espiritual. Debe renunciar a ser el centro de la historia para volverse el punto transparente por el que lo divino se exprese sin distorsión. Porque solo el que ha vencido la necesidad de controlar, de retener, de impresionar, puede sostener sin daño el oro invisible de la provisión sagrada. La conquista del reino interior no es una hazaña de fuerza. Es una alquimia de rendición. Una entrega lúcida, no pasiva, poderosa, no sumisa. Requiere que el yo personal se incline ante el yo eterno, no como esclavo, sino como heredero legítimo que reconoce que su mayor poder no está en su nombre, ni en su historia, ni en su esfuerzo, sino en su capacidad de ser canal sin obstrucción. Convertirse en canal puro no significa vaciarse de individualidad, sino consagrar la individualidad al propósito universal. Significa permitir que las decisiones, los actos, los pensamientos y hasta las palabras estén alineados con la energía del todo. Es renunciar al yo quiero para encarnar el yo soy. No desde la negación, sino desde la expansión. Porque el canal que se limpia no se pierde, se vuelve infinito. Y en ese infinito, todo lo necesario llega sin demora, sin esfuerzo, sin sufrimiento. El canal puro no pregunta cuándo vendrá la abundancia, porque vive en ella.
no se inquieta por el futuro, porque habita en la frecuencia del eterno presente. No duda de su valor, porque ha visto en su silencio interno el rostro del Uno. Sabe que la vida lo sostendrá siempre, porque él ha elegido sostener la vida en cada pensamiento, en cada gesto, en cada intención. Esa pureza no se alcanza por mérito externo, sino por coherencia. El universo no responde a la apariencia, sino a la vibración. Y el canal vibracional que emite limpieza, orden, amor y desapego, se convierte en el instrumento perfecto del tesoro divino. Porque la divinidad no busca guardianes que escondan el oro, sino portadores que lo distribuyan en equilibrio, que lo multipliquen con justicia, que lo transformen en paz, en expansión, en servicio. El reino interior no es lugar, es estado. No es promesa, es presente. Y solo cuando ese reino ha sido conquistado por el alma, todo lo demás, riqueza, relaciones, propósito, creación, se organiza como por gravedad espiritual. Porque el alma que reina en su interior no necesita dominar fuera. Y el universo se rinde, amorosamente, ante aquel que ya no necesita nada para saberse todo. Así termina este viaje. No en la cima de la montaña externa, sino en el corazón del templo invisible. No con un trono, sino con un silencio lleno de luz. No con el oro en las manos, sino con la certeza en el alma. Porque quien ha conquistado su reino interior ya no busca. Ya no desea. Emar, ya no pregunta. Sare, y en ese saber el tesoro divino fluye, incesante, a través de él, para el bien de todos los mundos.